todos, 3 laterales izquierdos en consideración, 3 por derecha, 6, más los 6 defensores son 12 y que solamente el puesto puede ir para 8/9, ¿no? Como lo fue el anterior. Te repaso quiénes fueron convocados de la anterior fecha eliminatoria. Rapidito, Diego Medina, Lucas Macasaga, Yomar Rocha, Roberto Carlos Fernández, Ervin Vaca, Luis Aquine, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leo Zavala fueron los convocados de la anterior fecha doble eliminatoria en la que jugó contra Venezuela y Chile. Sagredo. Se terminó metiendo, arrancamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Vamos por derecha, como ya Derecha. estamos tocando los laterales, ¿no? Ahí Lucas Macasaga. Hablamos de Medina, otro jugador titular. A ver, de los jugadores que también llegan con la flechita arriba. De momento, titular, hombre que está siendo tomado en cuenta en el FCSK de Sofía, allá en la Liga de Bulgaria. Pero si algo hay que remarcar de Diego Medina es que plenamente es el lateral derecho, ¿no? Eso es inamovible. Para Villegas es su lateral derecho titular bajo cualquier contexto, ¿no? Venga en un rendimiento alto o no, de todas las convocatorias ha sido siempre Medina el hombre en el que confía el entrenador de la Verde. Eso en cuanto para remarcar cómo vienen desde la parte derecha. Ahora, hablemos de Medina. Bueno, Macasaga ya lo tocamos. Está teniendo de momento consideración en su club. Otro jugador que podría meterse en la lista, pero no sé, habría que ver, ¿no? Si realmente está con la capacidad individual en el rendimiento para meterse de pleno en la convocatoria, lo que le señalaba de Yomar Rocha, ¿no? De Yomar Rocha, que en Bolívar sí es titular, que en Bolívar sí es tomado en cuenta para los partidos pesados de Copa en su momento, Libertadores, ahora Sudamericana, y habrá que ver si es lo suficiente como para meterse de pleno a esta convocatoria del día viernes o entre miércoles y viernes. Pero bueno, ahí arrancamos entonces con laterales derechos, compañeros. Luego pasamos a los centrales. Pero bueno, laterales derechos. Ahí está Medina, Macasaga y Yomar Rocha, que podría estar también ahí. Bueno, para sentar un poco, me planteas, Never, 3 nombres de los cuales piensas que van a ser convocados 2 o tienen posibilidad los 3 de ser llamados. Y para mí, 2 sí. Claro, Ahora, no, dos van a ir. claro, son 3, pero el puesto solamente hay para 2, creo yo. Creo yo que ¿Sí? solamente va a convocar a 2, pero son 3 en consideración, al menos es lo que uno prevé. Bueno, entendiendo las últimas convocatorias y sus actualidades, creo que el que corre por atrás es Yomar Rocha. Y como bien lo graficabas, yo voy a coincidir con lo que planteabas, Never, en principio. Medina es hoy el titular de la selección. Macasaga se ha ganado una convocatoria constante, ¿no? Y creo que Medina corre un poquito más atrás. No sé, creo que ahí en Bolivia Rocha. perdón, Rocha. Medina es hoy el titular, Macasaga el habitual convocado también y Rocha corre un poco más atrás. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Y O Matías. dependiendo, ¿no? A ver, o sea, si nos guiamos obviamente por los niveles de lo que es la Liga Española, obviamente el caso de Macasaga tiene un mejor competencia, ¿no? Mejor ritmo de competencia y todos esos aspectos, pero hay un detalle, jugando en La Paz, no Ujú. sé cómo le puede sentir la adaptación a Macasaga, ¿no? Porque Claro. llegando faltando pocos días para el partido, entonces muy poco tiempo para una adaptación, eso quizás le pueda jugar Es, en contra, como le pasó con Monteiro, por ejemplo, ¿no? así es. Entonces, eso es un detalle. Es un buen punto porque, a ver, Macasaga y López muchas veces son los primeros en llegar porque obviamente estaban en equipos B o juveniles, ¿no? Hoy Ujú. Macasaga está en el primer equipo y calculo que va a llegar con lo justo tras la fecha de Leganés. Es buen punto, y voy dejando un dato, Never, no sé si te complico, pero quiero saber si Rocha estuvo convocado en la última citación de la doble fecha. Si convocó a los 3 o solamente convocó a 2, sería un dato importante. Y me asento también en lo que dice Matías, en el sentido de que hay 2 partidos, uno en Colombia y otro en La Paz. Hay, quiero retroceder al bloque del otro día, ¿no? Cuando planteábamos Lampe o Vizcarra, vi un comentario, la verdad, muy iluminativo, se podría decir. Y si Vizcarra con Colombia y Lampe en La Paz, no está mal, ¿no? Entonces, si pensamos en La Paz, Medina con Rocha como alternativa, pero Macasaga por ahí con alguna posibilidad de debutar en Colombia. Ese es otro Mira, tema también. Hay personas que no quieren saber nada de regalar el partido en Colombia, poner lo mejor que tienes, pero ahí vamos dibujando y analizando diferentes mira, posibilidades.
Mira, dos datos de lateral derecho. Lo que señalabas, Rocha sí estuvo en la convocatoria. Sí. Estuvo Medina, estuvo Macasaga y estuvo Yomar Rocha en esta última convocatoria a los partidos frente a Venezuela y Chile. Y otro dato más, para agregar y seguir con la charla por el costado derecho, el lateral. Medina es uno de los que tiene amarilla. Ojo, ¿ah? Ujú. Medina es uno de los que tiene amarilla y de recibir una más se pierde el partido el siguiente, es decir, con Brasil. Riendo y vamos desde el lateral derecho. Bueno, lo dejemos los centrales para el último. Creo que hay Bueno, ahí para bueno, hablar bueno. mucho. Vamos por el lateral izquierdo. A ver, también es un puesto importante ya dentro de la selección boliviana. En la anterior fecha estuvo convocado Roberto Carlos Fernández y estuvo convocado también Ervin Vaca, ¿no? Un lateral adapta que es un volante central Adaptado, sí, pero adaptado. adaptado por el costado izquierdo. Ahora bien, sabemos que Roberto Carlos Fernández es su puesto natural y es un titular fijo e inamovible para el esquema de Villegas. Ahora bien, aquí yo quiero instalar algo. ¿Ah? Lo de Erwin Vaca, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero sí, no está teniendo los minutos, ¿no? Que sí solía tener antes en Bolívar, ¿no? Obviamente, reitero, adaptado su posición a un volante central que es donde rinde más, ¿no? Ujú. Pero bueno, en esa convocatoria lo llamó para ser lateral izquierdo, aunque en el último partido con Chile, recordarán, sí jugó como volante tapón. Eso hay que remarcar también, pero por lo general en esa convocatoria estuvo como lateral izquierdo. A eso yo quiero agregar algo. Tampoco es que hay muchos laterales izquierdos para remarcar, te diré. No es que tengamos, no es una zona, aparte de Roberto Carlos Fernández, donde Bolivia destaque. Tal vez otro que puede cumplir esa función y que está teniendo minutos y que ha elevado un poco el nivel, un poco, tampoco es Sagregol, muestra. Hablamos de José Sagredo, que no nos Sagregol. sorprenda que también esté por ahí convocado. Así que bueno, tiro esos tres nombres: Sí, 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 no. Roberto Carlos Fernández, Erwin Vaca y posiblemente José Sagredo, por mencionar. ¿Ah? Yo me animaría a decir no posiblemente y que José Sagredo es el segundo lateral izquierdo de la selección, ¿no? Que ha sido llamado de emergencia en la última convocatoria, si no estoy mal, ¿sí? Sí, 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 Sí. sí, sí, fue llamada de emergencia. Justamente por la ausencia y la carencia de variantes en ese puesto, ¿no? Y porque ¿Mm? obviamente Ervin Vaca lo puede hacer, pero no es su posición, es Y mediocampista. claro, exacto, Y Sagredo entró exacto, no por la lesión de ninguno, ¿no? Fue llamado de emergencia por la necesidad de que no hay más, ¿no? De que se necesitaba un lateral o un jugador que conozca ese puesto. exacto, porque aparte, digamos, José Sagredo no solamente te juega como lateral izquierdo, tiene, o sea, está bien, o sea, voy a jugar al abogado del diablo. A veces mucho se cuestiona a Sagredo por el tema técnico, ¿no? Que no es dotado en aspecto técnico, está bien, pero es un jugador que en la marca te aporta equilibrio. Cuando puedes jugar, es un jugador que no solamente puede jugar el lateral izquierdo, también puede, bueno, en caso que Villegas quiera jugar con línea de tres en defensa, fácilmente se adapta, que es su mejor posición como stopper por izquierda. De hecho, él es un stopper nato, ¿no? De por izquierda. Entonces, con Sago lo hacía muy bien jugando en Bolívar. Entonces, ponele que el contexto del partido, o que de entrada en La Paz, Villas quiera jugar con una línea de tres y dos carrileros, en este caso sea Roberto Carlos, Sagre Gol, se me quedó esto, la gente de Bolívar, los hinchas de Bolívar le decían Sagre Gol. Sagredo puede jugar, se adapta muy bien jugando en esa posición como stopper por izquierda. Entonces, ahora que el contexto pueda cambiar a línea de cuatro, entonces Sagredo se mueve al lateral izquierdo, entonces es un jugador que puede cumplir dos funciones, quizás una mejor que la otra, pero es un jugador que te suma esa polifuncionalidad que a la hora de un cuerpo técnico pensarlo en una convocatoria, le suma puntos en caso de José Sagredo, ¿no? Y te agrego un dato, lo mismo que pasa con Medina, con amarilla, Roberto Carlos Fernández también tiene amarilla, está en capilla, Uh, de recibir una más se pierde un partido. Entonces, estas cositas de las amarillas también tienen que tener un papel fundamental a la hora de la convocatoria. En ese sentido, es, sí, mira, yo aportando lo de Sagredo y combinando con el dato de Roberto Fernández, creo que a Sagredo donde más le ha costado a lo largo de su carrera es cuando tiene que defender con mucho espacio, sobre todo en el llano, ¿no? Si le toca por ahí ujú. un extremo o un delantero muy rápido y tiene mucho espacio por recorrer, es donde termina perdiendo. Pero en La Paz te diría que Lo siempre controla, sí. cumple y, y creo que va por un lado de, como dice Matías,
contener, al punto que en el último tiempo se ha soltado un poquito también en Bolívar, porque, a ver, de lateral es inevitable no pasar la mitad de la cancha, o sea, tienes que ser muy defensivo para no transitar metros en cancha ofensiva, pero en ese sentido, obviamente Sagredo está más pensado en lo defensivo y Roberto Fernández es un lateral volante extremo, tienen diferentes características y creo que ahí le puede dar la versatilidad un jugador y el otro al seleccionador de acuerdo a lo que quiere o puede plantear. ¿Y por qué lo unía con lo de las amarillas? No sé si frente a Colombia es un tema, justamente por las características, ¿no? Si Bolivia va a usar un lateral que pueda por ahí darle un poco de salida o simplemente marcar la punta y meterse un poco más atrás, tomando en cuenta esta deficiencia que decía de Sagredo que le cuesta contra delanteros rápidos con espacio, ¿no? Sí, otro Eso punto. es sí, eso es verdad, ¿no? Y por ejemplo, con el partido con Cienciano, le costó un poquito ahí a Sagredo cuando trepaba la banda y le quedaba la cancha larga, ¿no? Mm. Entonces, en retroceder, ahí le jugaba en contra. Es más, hay una jugada en el primer tiempo de donde detiene al jugador de Cienciano y yo creo que era para cartulina amarilla y el árbitro le perdonó porque le agarró, quedaba muy mal parado. Entonces, eso es un punto en contra, ¿no? De Sagredo cuando Sí. sube, el retroceso. Pero hay otro punto a favor, es que yo creo que jugando en La Paz no tiene ningún problema, sobre todo en el alto, en cuanto a la adaptación. Recordemos que Roberto Carlos en las últimas presentaciones, por el tema justamente su adaptación viene de Rusia, su adaptación a la altura le jugó en contra, ¿no? Entonces, y eso le evitó tener más minutos y algunas veces jugar, ¿no? Entonces tuvo algunos problemas de salud en ese aspecto. Entonces, Sagredo ahí toma ventaja. Y recordemos que ya tuvo hasta asistencias en las eliminatorias Sagredo en el gol que marcas, ¿no es Miguelito? Miguelito creo que es, o es Enzo Monteiro contra Venezuela, la goleada contra Venezuela. A ver, pasamos a los marcadores centrales. Aquí, no sé, hay competencia, están definidos. ¿Cómo ves de cara a la próxima citación? Vamos entonces a la saga defensiva. Te tiraba 3 nombres el costado derecho, 3 nombres el costado izquierdo. Hay 6 nombres en la saga central para analizarlo por lo menos. A ver, está Luis Aquín, el capitán de la selección boliviana, que si bien no viene con ritmo de competencia, sí quedó en claro para Villegas y para el cuerpo técnico de que es el capitán, el referente y que pese a que no tiene minutos, va a estar presente en la convocatoria y se prevé también que sea titular frente al combinado cafetero. Ahora también vamos a hablar de lo que es Efraín Morales. Ya hablamos largo y tendido el viernes de cómo viene Efraín con la flechita arriba. Este último partido empató con el DC United, así que también se prevé que sea titular y creo que yo de todos los defensores es el que sí o sí va a estar en la saga defensiva. Lo de Aquín lo pondría un poquito en duda, pero si de alguien hay que hablar y que no hay duda es que Efraín Morales va a ser titular. Never, Esto, contra Brasil, me y dices. para mí contra Brasil, Contra pero contra Colombia, puede que no. y vamos a hablarlo ahora. Mira, ahí entonces Aquín y Morales, seguimos. Leo Zavala, otro jugador también que está teniendo minutos y está teniendo en cuenta para su equipo como parte fundamental para conseguir estas 3 victorias al hilo. Viene también ahí encendido, ya te daba el informe en el sector de legionarios. Leo Zavala, luego vamos con Diego Arroyo, otro jugador que también ante la ausencia del capitán Luis Aquín, es el hombre que termina siendo el reemplazo, al menos para Villegas, del capitán de la Verde, ¿no? Y ya lo pasó en el partido que se jugó ante Chile en la victoria, 2-0. Entonces, Diego Arroyo también, si bien su presente en el Shakhtar Donetsk lamentablemente no está siendo convocado siquiera para los partidos, pero bueno, es jugador importante para Villegas, es jugador importante para la selección y que también se prevé que pueda estar convocado en esta doble fecha eliminatoria. Luego de esos 4, nos vamos a los que vienen un poquito más rezagados atrás. Marcelo Torres, que sí es un jugador que está teniendo minutos en el Santos Sub-20, pero obviamente hay que ver también el nivel de competencia. Una cosa es tener la exposición en un equipo de primera, o al menos que está teniendo un campeonato un poco más exigente, como es la primera de cualquier país, o en este caso de México, la segunda con Leo Zavala, pero la sub-20 de Brasil tampoco es para menospreciar, pero siento que parte un poco de desventaja justamente por eso, porque es una categoría sub-20 y no es la primera de Brasil. Pero aún así, Marcelo Torres está teniendo minutos, está siendo considerado y está siendo parte fundamental de este Santos que está entre los 4 primeros de la tabla de colocaciones del sub-20 allá en Brasil. Y te cierro
el informe de la defensa, vamos a hablar largo y tendido más adelante en un sector aparte de Fernando Mena, que si bien obviamente es un sexto defensor, pero que ya está haciendo méritos poco a poco, a pesar de su corta edad, viendo el futuro, pensando en un futuro de la selección boliviana en esa saga defensiva. Bueno, entonces, repasando, Efraín Morales, Luis Jaquín, Diego Arroyo, Leo Zavala, Marcelo Torres Y Fernando Mena. y Fernando Mena, los 6 defensores en consideración en la selección. No, igual, creo que es una saga que podría estar cerrada, ¿no? O sea, es un abanico importante de nombres. Y aquí me llama algo la atención, ¿no? Es una defensa sub-21, sub-22, si quieres sumarlo a Leo Zavala también, ¿no? Con futbolistas. De repente, Bolivia en un puesto donde no tenía mucho recambio, sufría, tenía que llamar a los mismos de siempre, porque uno llevaba la mirada al fútbol boliviano y no había más centrales. Aparecen puros centrales de 1,90 de 20 años, con futuro para una o dos eliminatorias más. Creo que es el puesto donde más recambio hubo en esta eliminatoria. Ni siquiera en esta eliminatoria, si uno retrocede a esta misma eliminatoria con Sago y con Costa, ¿no? Costas, en esta misma eliminatoria. ¿Quiénes eran citados con Gustavo Costas y quiénes son citados hoy por Oscar Villegas? La edad que tienen, en la contextura física que tienen y la proyección, ¿no? que pueden tener por donde están jugando en este momento. No te digo que Bolivia tiene a Pacho y a Hincapié, pero con Morales, Arroyo, Zavala y Torres. Aquí. Sí, Jaquín yo lo dejaría de una generación anterior, ¿no? Tiene una renovación más que interesante en el puesto.